palabra del Señor, todos en voz alta, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque haciendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Que Dios bendiga su palabra. Oramos al Señor. Padre, gracias por su infinita misericordia. Espíritu Santo, suplicamos que tome usted absoluto control de este tiempo de meditación. Nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida humillamos delante de ti y suplicamos que nos edifiques, que nos hables, Señor, y nos fortalezcas sobre cómo poder hacer detonar esos milagros de los que tú nos has dado ya el poder y el respaldo. Deme gracia para transmitir este mensaje con denuedo, pero principalmente, Señor, que la palabra caiga en tierra fértil y pueda germinar y dar frutos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos, amén y amén. Puede tomar asiento, hermano, puede sentarse. Los milagros que Dios espera de nosotros es el título del sermón, y es importante que nosotros sepamos como cristianos, ¿verdad?, como verdaderos hijos de Dios, el tiempo en el que usted está viviendo escatológicamente hablando, ¿verdad? ¿Qué es la escatología? Es las cosas finales que van a suceder, ¿verdad? Entonces, escatológicamente hablando, en cuanto a las cosas que están por suceder, nosotros ocupamos un lugar o un papel extremadamente privilegiado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará, y es lo que usted ve ahora, ¿verdad?, que no hay temor de Dios muchas veces, ni en las personas que dicen ser cristianas. Estamos en tiempos donde los hijos matan a los padres sin ningún remordimiento. Ya no se diga a un particular quitarle la vida a una persona con lujo de barbarie. Eso es pan de cada día, ¿verdad? Ya cuando alguien dice, la vez pasada estábamos platicando en una consejería y una persona me dijo bien fácilmente, ¿verdad? Fíjese que yo tuve este problema y me recomendaron a X persona, y X persona lo que me dijo fue: usted váyase de aquí, no se preocupe que a ese lo vamos a desollar, lo vamos a hervir a fuego lento, lo vamos a picar con corta uña, ¿verdad? Y por último le vamos a cortar la lengua para que no diga quién fue. Entonces, y el cristiano dijo: vaya pues, ¿verdad? Entonces es impresionante el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Pero en este tiempo tan cruel, en este tiempo donde no hay amor, en este tiempo donde no hay temor de Dios, mis amados hermanos, también el Espíritu Santo va a manifestarse de una forma sobrenatural, ¿verdad? Porque Él está buscando precisamente aquellos que todavía no se han contaminado con este mundo pervertido. Aquellos que queremos ver las maravillas de Dios, aquellos que buscamos honrar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, para nosotros hay promesas que tienen que manifestarse, porque estamos en un mundo donde ya nadie cree. En un mundo donde de pronto suben a un bus un hombre a predicar supuestamente la palabra de Dios, y cuando abre la Biblia saca un arma y mata a dos. ¿Usted se acuerda que sucedió aquí en la carretera de Comalapa? Entonces, donde hay total irrespeto por las cosas de Dios. Entonces, solo utilice la lógica y se va a dar cuenta que donde nadie respeta a Dios, si usted se atreve a respetar a Dios, hermano, ¿qué le queda a Dios más que bendecirlo? ¿Qué le queda a Dios más que mostrarle a usted su favor y su respaldo? Ahora, vemos acá el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en este momento de la Biblia que estamos nosotros leyendo, si usted se acuerda, a él lo apresaron en Jerusalén. Dios había permitido, tanto así que incluso le profetizaron antes de que sucediera, de que si él subía a Jerusalén, como era costumbre de todos los judíos para las fiestas especiales, ¿verdad?, si él subía, lo iban a meter preso.
por andar predicando el evangelio. Entonces Pablo dijo, bueno, dispuesto estoy no solo a ir a la cárcel, ¿verdad?, o a padecer golpes, sino hasta morir por la causa de mi Señor. ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a ir, ¿verdad?, por el propósito de Dios en nuestra vida, cuando muchas veces ni siquiera estamos dispuestos a ir a ganar almas aquí al parque del pueblo, hermano? Entonces Pablo estaba dispuesto a todo, y a pesar de que le habían advertido de que lo iban a meter preso, fue y lo metieron preso, pero no por violador, no por estafador, ¿verdad? No por aquello, por causas como muchos cristianos tal vez están presos en las cárceles, sino que por predicar el evangelio de Cristo, por el ataque satánico y tratando de detener el avance del evangelio. Y entonces en ese proceso en el que Pablo es apresado, en ese proceso, ¿verdad?, hay un momento donde las cosas se dan ahí, todo un desarrollo cuando lo llevan ante el gobernador y todas estas cosas, y al final él apela para ir ante César, para ir a Roma, por ser ciudadano romano. En ese proceso de ser enviado a Roma, ellos cuando van en la barca, ellos naufragan, ¿verdad? Un naufragio es cuando un barco se hunde. Y cuando usted lee el capítulo 27, ahí está todos los detalles, ¿verdad?, del naufragio de Pablo. Porque a pesar de que Pablo les dijo, miren, no nos vayamos por este lado, ¿verdad?, porque Pablo era un hombre que le consultaba todo a Dios. Dice ahí la Biblia que el encargado de la guardia romana le hacía más caso al capitán de la nave. Y la cosa es que cuando ya estaban allá en medio del mar y que todo se hundía, ¿verdad?, incluso hasta el soldado romano quiso matar a los demás reos, y Pablo le dijo, mira, he hablado con Dios, el ángel de Dios estuvo conmigo y él me ha dicho que no va a permitir que ninguno se pierda. Qué bendición hay, hermano, cuando en medio de las tinieblas, en medio de este tiempo tan cruel, hay una persona que habla con Dios, ¿verdad? Qué bendición hay cuando viene un problema a la familia, viene un problema a tu trabajo, a tu negocio, pero quizás no seas tú, quizás sea tu hijo, quizás sea tu esposo, tu esposa. Qué bendición hay cuando hay una persona, ¿verdad?, que no toma decisiones arrebatadas, que no se avienta al mar a ciegas, a la tempestad, sino que le consulta a Dios qué es lo que debe hacer. Hay una tremenda bendición. Entonces viene Pablo y él pregunta, y efectivamente son llevados hasta la orilla de esta isla que se llamaba Malta. Pero llegando a la orilla, ¿verdad?, ellos naufragan. Ellos siempre, pues la barca se daña y ellos llegan a la orilla, y es lo que nosotros acabamos de estar leyendo. Habiendo sobrevivido el naufragio del mar, dice la palabra, lo que acabamos de leer, que Pablo, buscando leña para poder hacer un poquito de calor, ¿qué sucedió? Salta una serpiente y lo muerde al pobre Pablo. Entonces por eso vino la expresión de los naturales. Dice, ¿a qué se refiere cuando dice los naturales? La gente lugareña, ¿verdad? Los de ahí, los del lugar, cuando vieron que Pablo fue mordido por una serpiente, y por lo visto no era cualquier serpiente. Usted sabe que hay serpientes que no son venenosas, que si acaso pues solo es el dolor de la mordida, y hay otras que son venenosas y otras que son extremadamente venenosas. Entonces la serpiente que mordió a Pablo era de las extremadamente venenosas, porque la gente dice ahí que esperaban que cayera hinchado y muerto en el momento cayera muerto el Pablo. Entonces dice, no hombre, este hombre debe ser verdaderamente un homicida. ¿Por qué? Porque viene de naufragar, ¿verdad?, y de milagro se salvó de que no se hundiera el barco, y habiendo sobrevivido el naufragio, apenas empezando a salir del agua, y ¡chas!, lo muerde una serpiente venenosa. Entonces, muchas veces nosotros, hermano, tenemos el concepto de nosotros mismos, pero no el que tenía Pablo, sino el que tenían los lugareños. Es que yo soy malo, es que a mí Dios no me oye, es que Dios a mí, ¿verdad?, puchica, si rifan una pescosada, esa capaz y me la saco. Entonces, Pablo no había tomado esa actitud cuando él estaba en medio de las aguas. ¿Qué actitud había tomado Pablo cuando él estaba en medio de las aguas? ¿Cuántos entendemos lo que tipifican las aguas en la vida del cristiano, hermano? ¿Sí? ¿Alguien ha pasado por las aguas alguna vez? ¿Sí? ¿Alguien ha estado en aguas alguna vez? ¿Verdad? Entonces, nosotros, la expresión popular de estar en aguas normalmente significa que usted está en acabazón, ¿verdad? Pero bíblicamente eso tiene también un significado. ¿Por qué? Porque las aguas tienen distintas aplicaciones. Como el agua también puede tipificar la vida, ¿verdad? Él es de vuestro interior correrán ríos de agua viva. No quiere decir que nosotros vamos a ser personas problemáticas, generadoras de más problemas.
No, quiere decir que de nosotros va a salir la palabra de vida, que es la palabra de Dios. Entonces, pero el contexto le aclara a usted el sentido en el que Dios se está refiriéndose. Pero cuando dice, cuando pases por las aguas no te anegarán, entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de los problemas, está hablando de las tribulaciones. Entonces, cuando usted ha estado en aguas, quiere decir que usted ha estado en angustias, en dificultades. Pablo venía de las aguas. ¿Alguien aquí ha pasado por las aguas? Amén. Y usted cree que ya empezó a salir el sol, y usted cree que ya la tormenta pasó, y usted cree que ya viene la bendición de Dios, y ¡pum! Se le enferma un hijo, y ¡pum! Le quitan el empleo, ¿verdad? O ¡pum! Tiene un accidente. Entonces, muchas veces nosotros estamos como Pablo, apenas saliendo de las aguas, cuando viene otra cosa peor, otra cosa más grave. Pero Pablo nunca dejó de clamarle a Dios. Yo siempre he dicho que los primeros segundos de una mala noticia, hermano, son clave para el cristiano fiel y verdadero. Yo recuerdo que hace muchos años comenzaba yo a pastorear, y un sábado, antes de venirme a la iglesia para el culto que teníamos, yo escuché que la alarma del carro sonó, pero como lo había dejado parqueado frente a la puerta de la casa, yo pensé que se había activado por el mover de los buses, ¿verdad?, en la calle. Entonces yo mismo le apreté la alarma para desactivar la bulla, ¿verdad? Y yo todavía dije, ya se va a volver a activar, y la volví a apretar, o sea que de ribete la abrí el carro, pues con las alarmas, con una lo calla, con la otra abre. La cosa es que terminé de almorzar, y cuando salí, ¿para dónde iba yo, hermano? Yo no iba para la playa, yo no iba para un baile, yo venía para la iglesia. Y cuando salgo encuentro mi carro, hermano, que estaba nuevito, recién sacado de la agencia, y lo encuentro con las puertas abiertas y todo el alambrero suelto, que me le habían robado el estéreo. Hermano, yo era nuevo, si yo estaba comenzando a pastorear, era tal vez no nuevo en la fe, pero sí en el servicio a Dios. Y todos nosotros, cuando salimos del mundo y entramos a la fe, creemos que Dios nos va a recibir con la tanata de regalos, ¿verdad? Cuando usted empieza a servir, usted cree que Dios le va a empezar a derramar el montón de bendiciones, y que cuando se levante va a haber una marmaje de billetes debajo de la almohada. Todo lo que nosotros comenzamos a hacer para Dios, creemos nosotros, ¿verdad?, que va a traer una papelada de pisto. Y no es así. No es así. ¿Por qué? Porque el soberano es Él, no somos nosotros. Dios ha tenido paciencia una vida entera para que usted se aparte del mundo y comience ahora a buscar la voluntad de Dios, que le hace pensar que de la noche a la mañana su vida va a ser un lecho de rosas. Si en este mundo, dijo Jesucristo, tendremos, ¿qué cosa? Aflicciones, pues. A la puchica, y entonces para eso me voy a hacer evangélico, para eso me voy a hacer cristiano, para estar en aflicciones. No, hermano. Lo que pasa es que si usted rechaza a Cristo, no solamente va a seguir enfrentando tribulaciones y angustias, sino que aunque ganare todo el oro del mundo, si al final muere sin Cristo, lo espera una condenación eterna, lo espera un fuego eterno, dice la palabra, donde el gusano no cesa, ¿verdad? Y donde el sufrimiento nunca va a parar. Entonces no hay mejor cosa que reconocer a Cristo, y cuando usted viene al plan de Dios, Dios empieza a pulirlo, Dios empieza a moldearlo. Y quiero decirle que Dios hace varones y hace mujeres de valor. Dios no hace medias tintas. Yo recuerdo, nosotros, acuérdense que como latinoamericanos hemos sido siempre machistas, ¿verdad? La cultura machista, que claro, en extremo todo es malo, ¿verdad? Todo con moderación es bueno, ¿verdad? Entonces, pero en extremo, todo, claro que todo es malo. Usted puede estar comiendo la mejor de las ¿cómo se llama? De las comidas, pero si come demasiado le va a hacer daño. El doctor general contaba que una vez había ido donde el médico, y el médico le había llamado la atención, lo había regañado porque había aumentado libras de peso, ¿verdad? Nuestro pastor pues ha sido siempre un hombre grande y con problemas de sobrepeso. Entonces él le dice al médico, ¿verdad? Puchica, le dice: doctor, si yo solo ensaladas como, le dijo. También la manjula, le dijo el doctor, ¿verdad? Pero el problema es la cantidad que se come, le dijo, ¿verdad? Porque usted puede estar hablando tal vez de la comida más buena o más saludable, pero si se excede, le va a hacer daño. Le va a hacer daño. Entonces, el problema es que nosotros muchas veces no entendemos de que Dios está forjando guerreros.
¿Cuántos guerreros de los ejércitos de Cristo esta noche en la iglesia? Dios está formando guerreros y guerreras de la fe. Dios no está formando piñatas. Dios está formando mujeres de valor y hombres con convicción. Y quiero decirle que los soldados... Se va a apagar. Gracias, pastor. Quiero decirle que los guerreros, ¿verdad? Los soldados de un ejército, usted ve en las películas que no los preparan, ¿verdad? Mandándolos a un masajito. No los preparan comprándoles cake, ¿verdad? No que hay, se ve en las películas, y aquí hay hermanos que tal vez han conocido el servicio militar. Regáleme monitor, hermano. Y a buenas 4 de la mañana, ¿verdad? 5 de la mañana, y el otro que no está acostumbrado, y al chicharrón, y a correr, y aquí y allá, y como es soldado, ¿verdad? No tiene la opción de decir, ay, hoy no me quiero levantar, ¿verdad? ¿Cuál zapato? Si no le están preguntando, y si no se levanta, y si no se sujeta a la formación, pues entonces le ponen peor el chicharrón. Así es la vida. Nosotros somos guerreros, hermano. El apóstol Pablo era una persona a quien los mismos suyos lo rechazaban. ¿Por qué? Por su pasado. Acuérdense que él había sido un perseguidor de la iglesia. Entonces, cuando él se convirtió, no crea que los demás hermanos se alegraron, ¿verdad? Vinieron Pedro y todos los que estaban en Jerusalén, hermano Pablo. No, ¿cuál? No le creían a Pablo. No le creían, es más, algunos hasta cuestionaban su autoridad apostólica. Pero eso a Pablo nunca lo achicopaló. Nunca dijo Pablo, yo ya no voy a servir porque se me quebró la uña, ¿verdad? Yo ya no voy a servir porque se me arruinó la tablet y yo le pedí al Señor que no se me arruina. Mire, hermano, usted oye cada pretexto, cada excusa tan sin gracia para dejar de congregarse, para dejar de servir. Yo compré el billete de lotería y no salió en mi número, ya no me voy a congregar, vaya, ya mejor me voy a ir donde el brujo, ¿verdad? Es impresionante por qué nosotros todavía estamos quizás peor de como vinimos a la fe, porque no nos hemos dejado moldear por el Espíritu Santo. Mire, Pablo venía, lo habían metido preso por predicar, lo habían estado llevando de aquí para allá, lo querían matar. Hubo un par de veces que cuando lo trasladaban de una Bartolina a otra, habían algunos de los judíos que lo querían esperar a medio camino para matarlo, para interceptar el traslado de reo y matarlo al Pablo. ¿Todo por qué? Por predicar a Jesús. Y aún así lo mandan para Roma, lo embarcan, se escapa a hundir el barco. El soldado que los llevaba a los reos los quería matar, porque para un soldado romano, ¿verdad? Si ya llega a un punto en el que no puede controlar a los reos que le han puesto a su disposición, los tiene que matar para presentar al menos los cadáveres, ¿verdad? O una prueba de que no los dejó ir, porque si no presenta nada, entonces se creería de que este soldado se vendió. Entonces por eso es que la costumbre era que los mataba. Si usted se acuerda, cuando Pedro es encarcelado, ¿verdad? Y que dice la Biblia de que se vino un terremoto y que se abrieron las puertas de la cárcel, entonces el soldado estaba dormido y cuando despertó y vio toda la cárcel abierta, ¿verdad? El soldado ya iba a matarse él solo y el Pedro le dice, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y el soldado todo asustado y le dice, ¿y cómo es que todos no se han ido? Si la cárcel se abrió. No, le dijeron los reos, aquí está Magalán porque aquí adentro hay culto, le dijeron, ¿verdad? Aquí estaban contentos los reos, no eran de esos reos de ahora que en lo que cantan hay uno que está abriendo ahí atrás, ¿me entiendes? No, que eran verdaderas personas que habían creído al evangelio, personas que no se querían apartar, hermanos, de donde había palabra, personas que no ponían la televisión solo para que estuviera ahí, que diga, aquí somos evangélicos, ¿verdad? Y tal vez el sermón pasando en la televisión y el hermano pegando las grandes ultrajadas en la casa, ¿verdad? No, era una cosa de verdad, pues. Y aún así, hermanos, cuando él llega a tierra, ¿qué sucede? Lo muerde una serpiente. Pero aquí viene lo que queremos aprender esta noche. Mire lo que dice el versículo, dice en el 5. ¿Está conmigo, hermano? Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. ¿Por qué no padeció ninguno? Pastor, porque el Espíritu Santo estaba sobre Pablo y que no es el mismo Espíritu Santo que tiene usted, hermano.
¿Sabe que Dios me dio este sermón? Porque hoy salió una noticia terrible en el periódico. Dice el periódico que en nuestro país hay 104 casos de Guillain-Barré, que se atribuye, ¿verdad?, ahora en este tiempo al padecimiento del Zika. Y dice el Ministerio de Salud de El Salvador que a todos nos va a dar Zika. Reprendo en el nombre de Jesús, hermano. Yo no recibo esa declaración del Ministerio de Salud, porque no depende mi salud del Ministerio de Salud, sino que depende de la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Bendito sea su santo nombre. Gloria a Dios. Pero ponga atención a esto. El Ministerio de Salud dice que a todos nos va a dar Zika, ¿verdad? Yo no, en el nombre de Jesús. Hay 104 casos, 54 de ellos todavía están ingresados. No estoy hablando de Zika, estoy hablando de Guillain-Barré. ¿Y qué es eso, pastor? Es una enfermedad que causa parálisis en la persona, ¿verdad? Entonces usted dice, ay, qué galán, todos van a andar chineado para arriba y para abajo. No, la parálisis llega a tal punto que de esos 54 casos que están aún en el hospital, hay 19 casos en los que la parálisis ya llegó a los pulmones. ¿Y qué pasa si los pulmones se paralizan, hermano, y usted no respira? Se muere. ¿Y cómo es que están vivos? Lo han entubado, ¿verdad? Y están con respiradores artificiales. Pero yo he escuchado que cuando a una persona llegan al punto de la necesidad de entubarle para que pueda respirar, ya el margen de poder regresar ya es mínimo, casi nulo. Entonces uno se queda, ¿verdad?, sorprendido de ver que estamos en un país donde nos vamos a morir todos. Está bueno. Ahí andan los hermanos. ¿Va a venir al culto, hermano? No tengo tiempo, hermano, porque tengo que irle a cambiar la llanta al carro. Pues ahí cuando le dé Guillain-Barré, ahí le dice a ese señor que le ayude a cambiar la llanta hoy. Ay, no, pastor, no me desee mal. No, yo no le estoy deseando mal. Por eso es que estamos analizando este sermón. Porque ¿cómo es posible? Yo la vez pasada cuando vino la chikungunya se lo dije a ustedes. A Pablo lo mordió una serpiente extremadamente venenosa en la que las personas del lugar esperaban que se hinchara y cayera muerto, y Pablo solo la sacudió y no le sucedió nada, y a nosotros nos pica un zancudo y nos escapa a matar. Entonces, piénselo. Y quiero decirle una cosa, amada iglesia. Esto no es que porque nosotros nos emocionemos a la hora de un culto. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No. Es hora de revisar cómo está nuestra vida, papito. Es hora de evaluar las puertas que hemos dejado abiertas de nuestra casa para que entre cualquier enfermedad. Porque la enfermedad no es una bendición de Dios, ni tampoco son consecuencias de la casualidad. Dice allá en el libro de Job que cuando vino la sarna maligna sobre Job, cuando le anunciaron que le habían robado todos sus bienes, que se habían muerto todos sus hijos, dice que rasgó sus vestidos, exclamó a Dios, dice, y Job no atribuyó a Dios despropósito. ¿Qué significa? Que Dios tenía un propósito en todo. Que Dios tenía un propósito en todo. Y usted me podrá decir, pastor, pero yo me porto bien. ¿Y Job? Y Job no se porta bien. No solo se trata de portarse bien, se trata de las puertas que ha dejado abiertas. Dicen que en antaño, cuenta la leyenda, ¿verdad?, que se podía, que la gente estaba en casa y con todas las puertas abiertas. Ahora creo que todavía hay algunas personas que lo hacen. Yo no lo hago, hermano. Pregúntele a los encargados de la seguridad de aquí. A veces estos se aburren de estar encerrados. Ya me ha pasado que vengo en horas del día y los encuentro cabeceando, viendo para decirle, ¿qué está haciendo? ¡Va para adentro! A mí me enseñaron desde chiquito, ¿verdad?, que una persona ocupada no está con la lengua de fuera viendo para la calle a ver quién pasa. Entonces yo tengo un problema, mi familia tiene un problema y los que trabajan para mí tienen un problema. ¿Por qué? Porque tienen que estar ocupados. ¿Cómo van a estar pajareando, viendo para vos? Porque hacer algo, hombre. Van a leer la Biblia, aunque sea. ¿Ya? Entonces, esa puerta que está abierta, ¿por qué no le gusta que esté abierta? Ni va a sentir cuando le metan un empujón. Ay, no, pastor, si no pasa nada. Pues si es que cuando creemos que no pasa nada es que pasan las cosas, hermano. Si el ladrón le dijera a usted a qué hora va a entrar,
le pusiera tranca a la puerta. Pero como no le dicen a qué hora va a entrar, no le dicen a qué hora lo van a asaltar, no le dicen a qué hora va a ser el accidente, no le dicen a qué hora, entonces usted tiene que estar cubierto con la sangre de Cristo 24 horas al día. Tiene que estar en todo tiempo. Y a veces nosotros tenemos, ¿verdad? Porque por ejemplo, ahora con lo del zancudo, las personas buscan medios, ¿verdad? Un mosquitero. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el caso de Robertillo, mi hijo, el de en medio, él era bien alérgico a las picadas. Entonces una picada de zancudo, hermano, le ponía como que le habían dado una gran trompada, hinchado aquello. Y una vez, siempre que salíamos, cuando él se dormía, mi esposa lo dormía en el coche y le ponía el mosquitero, como hacen muchas personas. Y no va a creer que una vez quedó el desgraciado zancudo adentro del mosquitero, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque hubo un descuido, hubo algo en lo que la persona no se fijó y por ahí entró, por ahí llegó el ataque, hermano. Usted probablemente tenga cerrada el portón de la casa, pero quizás ha dejado abierta la puerta de atrás. Pastor, pero ¿a qué se refiere con eso? Me refiero a que tal vez ya dejó de chupar, ¿verdad? Pero ha dejado que sus hijos se echen su par de tequilazos de vez en cuando. O quizás usted ya cerró las puertas de la droga, pero ha dejado que sus hijos tengan amistades que no le traen buenos consejos. Usted se ha preocupado de lo macro, se ha preocupado de lo que es más evidente y tal vez no se ha fijado de que suavecito hay un rinconcito por su casa donde está entrando el ataque de Satanás. Quizás no se ha percatado de que ese espacio que le deja libre a los hijos, si usted permite que sus hijos tengan tiempo libre, ya los perdió. Así se lo digo, ya los perdió. Hay personas que por razón de su trabajo, por razón de sus ocupaciones, ¿verdad? No pueden llevar y traer a sus hijos a donde están estudiando. Entonces, pero tiene que medirles el tiempo. ¿A qué hora saliste? ¿A qué hora regresaste? No, que lo que pasa es que fui a comprarte la librería. No, papá, venga para acá y usted sabrá cómo va a ser para presentar las sanciones en su hogar. Pero si usted les deja chance libre, si usted les da oportunidad de tener su espacio, la casa es suya, hombre, aunque la tenga fiada, prestada o robada, pero el encargado de la casa es suyo, es usted. A mi cuarto no entre, la puerta te va a botar de una patada, amante bayunco. ¿Cómo que a mi cuarto no entre? Usted tiene derecho a irle a revisar todos los rincones del cuarto al hijo o a la hija. Usted tiene hembritas, no les ponga espejos en el cuarto. ¿Por qué? Porque ahí van a andar las fotos chulonas ahí en el Facebook. Si estas locas así son. ¿Por qué? Porque es una cuestión genética. Genéticamente estamos contaminados. Genéticamente el ser humano tiene tendencia a lo negativo, amado. Nosotros se supone que ya entendimos, pero los nuestros no. Con que muchas veces nosotros no hemos alcanzado la madurez necesaria que le hace pensar que sus hijos la van a tener. Necesitamos cerrar todas las ventanitas, necesitamos exponer a nuestros hijos, a nuestros hogares, a nuestras parejas. Necesitamos que toda nuestra casa, como dijo Josué, ¿verdad? Ustedes decidan qué van a hacer, pero mi casa y yo serviremos a Jehová, porque solo Jehová, hermano, es el único que nos puede resguardar ante tanto peligro. ¿Cuál era la fortaleza de Pablo? Mire lo que sigamos leyendo, dice, versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, ¿qué dice, hermano? Le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros en la isla, dice, que tenían enfermedades, venían, ¿y qué dice? Y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Quién hace todo? Todo lo hace Dios. Pero acuérdese, por favor, y por eso el título del sermón esta noche es los milagros que Dios espera de ti. Porque muchos de nosotros estamos esperando que Dios actúe, y porque queremos que Dios haga todo, nosotros no hacemos nada.
¿Qué estás haciendo para que los milagros sucedan en tu vida? A mí, yo les contaba la vez pasada que el sábado anterior me habían invitado a predicar a una iglesia para consagrar el año escolar de los jóvenes de la iglesia. Y según yo les iba a predicar a jóvenes, pero ahí estaba, era un culto normal, ¿verdad? Con toda la congregación. Entonces yo llevaba un sermón para jóvenes, para retarles a ellos a marcar la diferencia, a tener sus propios metas. Pero ya estando en el lugar y viendo la congregación que teníamos, el Señor me cambió el sermón y les hacía el reto a los padres, ¿verdad? De que, pues qué bueno orar por nuestros hijos, excelentísimo. Pero si yo estoy orando por mis hijos, pero yo les permito que ellos hagan lo que les dé la gana, entonces por mucha oración que yo haga, hermanos, no voy a ver los resultados. Si yo estoy pidiendo que mis hijos sean personas inteligentes, responsables, pero yo les permito que se divaguen su mente en juegos, en celulares, en cosas que ellos no se pueden costear. Si ellos no se lo pueden costear, ¿por qué lo van a tener? Usted tiene que aprender que todo lo que le dé a sus hijos es ganado. ¿Por qué? Porque así es su Padre eterno con usted. ¿Sabía usted eso? ¿Cuántos de nosotros tenemos peticiones que no han sido contestadas, hermano? Y que usted siente en su corazón e incluso hasta se resiente porque usted dice: Señor, si no es la gran cosa la que te estoy pidiendo. Puchica, Señor, si mirás, si otra gente que ni te busca tiene lo que yo estoy pidiéndote. Sí, pero Él no nos va a malcriar a nosotros. Él no nos va a dar todo lo que nos dé la regalada gana, sino que Él nos va a forjar, nos va a pulir, hasta que entienda usted cómo es el diseño de oración y le diga: Padre, ¿qué quieres de mí para que me puedas dar esa bendición? ¿Qué hay en mí que no te gusta? Hasta que yo haga lo que tengo que hacer, entonces ese poder que ya nos fue conferido. ¿Se acuerda usted allá cuando estaba Moisés delante del mar, verdad? A la par del monte de Pirairot, y detrás de ellos venía Faraón para matarlos a todos, y él le dice al pueblo, ¿verdad? No os turbéis, mirad la salvación que Jehová hará. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué me estás pidiendo, Moisés? Yo te he dado poder. Y el libro de los Hechos 1:8 dice, ¿verdad? Que cuando haya venido sobre nosotros el Consolador, recibiremos poder. Entonces, hay milagros que no dependen de Dios esta noche, amados, dependen de nosotros. ¿Por qué? Porque Él ya dio poder. Él ya mandó a Jesucristo, nuestro Señor, a morir en la cruz de Calvario. Y dice la Biblia, en su llaga fuimos nosotros sanados. Pero quiere ver dónde se pierde en nuestra soberbia, en nuestro orgullo, en nuestra falta de fe, en nuestra falta de cristianismo. Le pongo un ejemplo sencillito. Me dice el líder de uno de los ministerios: pastor, fíjese que un hermano vino con su vehículo y golpeó la pared. Entonces ya no le permito yo que entre con su vehículo porque va a golpear otro vehículo. Y lo recomendable es que alguien de su familia parquee el vehículo. Me parece perfecto. Pero vino el miembro de la familia, perro, porque no dejaban que el otro practicara parqueando los carros de los hermanos. Entonces ya metió su carro y lo parqueó donde le dio la gana. Entonces yo le dije: mira, hermano, hágase para acá. No me contestó, se bajó y caminó. Entonces, pastor, yo lo que he pensado, porque como ellos tienen que traerme a mí la solución, no el problema, yo lo que he pensado que este hermano, mientras no cambie su actitud, no se le permite entrar su vehículo a la iglesia. Perfecto, hermano. Me parece perfecto. ¿Por qué? Y uno dice: ¿y qué estamos haciendo, pues? ¿Y así vas a orar aquí a la hora de la administración? Y ahorita que yo lo estoy diciendo, le está reventando las neuronas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque David está hablando. Sí. ¿Y así pretendes que no te dé el Zika o que no te vaya a dar el Guillain-Barré? ¿Qué queremos de Dios nosotros? Porque para que Dios haga ese respaldo hermoso, porque vaya conmigo, y con esto cierro el sermón, Marcos 16:16. Marcos 16:16. Mateo, Marcos, es el segundo de los evangelios, segundo libro del Nuevo Testamento. 17, perdón, Marcos 16:17. ¿Lo tiene, hermano? Mire lo que dice. Estas señales, dice, seguirán. ¿A quiénes, hermano?
a los que creen. Andarán peleando en la iglesia. Amén. Le deberán a medio mundo. Serán conocidos de los bares y los moteles. Así dice la palabra del Señor. ¿Verdad que no, hermano? Tendrán amistades en su Facebook que ni siquiera conocen. ¿Por qué las tenés? ¿Por qué le das a aceptar a gente que no conoces o que andas buscando? Porque yo le puedo resumir en una sola palabra lo que todo mundo anda buscando. Mundo, no los cristianos. Lo que todo mundo anda buscando ahorita es sexo. Ay, a mí me ha salido un muchacho que me habla. ¿Quiere sexo? Eso quiere, no quiere otra cosa, mamita. Quiere agarrar tu cuerpito mientras todavía valga algo, ¿verdad? Y nomás te pegue un bicho, más que ahora los hipotes están con problemas porque si los pica el zancudo. ¿Y qué mujer embarazada no la va a picar un zancudo usted? Por cierto, estamos felices, hago un paréntesis totalmente radical, ya nació la hija de nuestro hermano Alexis, ¿verdad? Así que un aplauso al Señor, gloria a Dios. Claudia está sanita y la niña está sanita también, ¿verdad? Porque el que está enfermo es el papá de la agüita. Así que, pero con una congregación tan grande va a salir bendecido este hombre esta noche. Amén. Entonces, y por eso me acordé, porque yo le acabo de estar diciendo a Alex, y vas a encargar otro. Está fregado, me dijo ahorita, que es mejor no, hombre, le digo, calmate. ¿Verdad? Porque dicen que por lo menos en 2 años de aquí para allá no salga embarazada. Ahora yo lo que le diría, no ande pecoreando mejor, ¿verdad? Porque las embarazadas en su hogar, pues Dios las va a bendecir y las va a proteger. Pero ¿y el relajo que hay allá afuera? ¿Cómo queremos que Dios nos guarde si nuestra vida es un desorden? Ese es el sermón. Estas señales, dice, seguirán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cómo me va a decir usted que no puede hacer nada porque la loca de su hija anda con un malacate de primera marca? ¿Y la oración? ¿Y la oración? O que el pandundo de su hijo anda con una gata fiera que usted sabe que lo va a hacer pedazos. Porque como el problema de aquí estamos fregados, ni el que tiene hembrita o el que tiene varón se libró, ¿verdad? Porque el que tiene hembrita le va a salir un diablo ahí que la va a hacer triza. Y el que tiene varón, el varón es aguacatón, ¿verdad? La primer gata loca que le salga se lo va a llevar, pues. Le va a decir a usted, dámelo, y lo va a llevar. Si no ha oído cuando andan en brama la gata. Entonces, pero ¿dónde empieza todo? ¿Cómo está tu altar familiar, amado? Es tiempo de volver al altar familiar, se lo confieso yo de mi corazón. Yo había descuidado mi altar familiar. Y empezamos a tener una fricción, porque así como usted ve que Dios está bendiciendo la iglesia, estamos en otro nivel, ¿verdad? Dios está mostrándonos su amparo en otro nivel, así también el ataque está duro. Así también yo le creo, si usted me diga, ¿verdad? Que no, si que veníamos para la iglesia y nos pegamos una gran peleada para salir. Sí, tiene que armarse de mucha paciencia. Mire, para poder retomar yo el altar familiar, todavía le estoy pidiendo paciencia al Señor. Ya vamos a empezar a orar y el de 2 años empieza a gritar, ¿verdad? Y el otro se levanta que va para el baño. Y tampoco va a decir usted, ¿verdad? En el nombre de Jesús, vení para acá, mundo, sentate. No es así, pues. No es así. No se trata de que vamos a estar en oración y todos bravos. Pero acuérdese que ya viene Roberto Orellana. Y busca la paz y olvídele, no. Entonces, no es fácil. Pero de la mano con Cristo, usted puede lograrlo todo, porque en Cristo somos más que vencedores, amado. Bendito sea el Señor. Señor, oremos a Dios.